Bueno, pues vamos a intentar grabar un nuevo vídeo. Creo que lo vamos a titular Carpas en condiciones extremas, porque yo creo que más extremo que esto pues no lo hay. Una bajada de temperatura exagerado, de hecho voy con chaqueta. Un viento exagerado, podéis ver ahí, unas olas increíbles y luego encima nublado. En algún momento abre, pero vamos, básicamente está encapotado. Días complicados de pesca, básicamente van a ser moscas bien lastradas, porque con estas olas si no va a ser imposible manejarlas. Y luego pues habrá que ir muy despacio andando, básicamente porque si no, no las vamos a ver. Y nada, vamos a ver cómo nos enfrentamos, porque como veis esto es un huracán, Días de pocas capturas, pero bueno, cada una va a saber a gloria, así que vamos a ver cómo sale este vídeo, o si no hacemos nada al final. Venga, vamos. Bueno, como podéis ver, pues es un oleaje increíble el día, no os quiero decir nada, ahí lo podéis ver, cerrado completamente, poquísima luz. Entonces muy complicado, se va a dar muy complicado, porque claro, hay que localizar a los peces. Entonces yo pienso que mi mejor opción va a ser andar despacio, donde esté un poco más resguardado el aire, y probar carpas que estén básicamente comiendo.
carpita que se nos suelta, día muy complicado, mucho viento, nubes y claros, casi está constantemente cerrado. Así que bueno, pues seguimos intentándolo. Llevamos 2 peces sacados, me parece, por ahora. Y se nos han soltado otros 2 y algunas que hemos fallado. Un día muy difícil, porque es un viento de alucine. Pero bueno, aquí es donde se hace un hombre, como digo yo. Así que vamos de vuelta al coche y vamos a ver qué oportunidades se nos ofrecen. Venga, vamos a seguir. Aquí había uno, acaba de saltar. Claro, es muy difícil porque no se ven. Creo que va a aclarar algo, pero muy poco, está demasiado nublado. Bueno, lo que digo, hay que ir despacio. Mira, aquí los peces, básicamente las olas les da lo mismo. Todo esto. Y bate, levanta y entonces el pez entra a comer. Pero claro, está muy difícil, muy difícil. Este tipo de zonas son las que nos podría dar algún pez que está un poquito resguardado y pueden alimentarse aquí, y de arena, no piedra que está ahí rompiendo constantemente. Entonces hay que ir muy despacito en esta zona. Ahí salta un pez pequeño. Venden muy caros los peces, y a ver si los sacamos.
mueve, que es una locura, hace un vendaval. Cada pez es un triunfo. Lo he conseguido sacar con la pelusa, ya que están muy delicadas, muy delicadas. Bueno, cada pez pues vale su peso en oro, porque son condiciones muy complicadas, muy complicadas. Es verdaderamente extremo el día. Está más casi para Lucio que para Ciprini. Bueno, yo lo dejo y nada, vamos a echar al agua. Uy, que se vuelca, como veis está complicado. Vamos a echar otro ratito y a ver si conseguimos alguna más, pero lo veo complicado. Venga, vamos a seguir. Bueno, pues como decía, que es que el trípode hasta se cae al suelo. Día muy complicado, como podéis ver. Mirad cómo está el cielo, completamente cubierto, un vendaval. De hecho, esta es la zona más protegida que hay. He tenido que pescar con ninfas de bastante peso y me ha costado sudor y sangre coger algún pez. Y de hecho muchos los he perdido por malas presentaciones, porque es muy complicado en este viento. Y bueno, pues voy a hacer un poquito más, no mucho más, creo que 1 hora. No se ve nada, hay que ir muy despacio. Y nada, a ver si conseguimos sacar otro pececito. Y bueno, ya hago una valoración en el coche de este día tan complicado, ¿no? Pero tan complicado, de verdad. Bueno, voy a seguir un ratito. Uf. Qué suerte, mira. Ya muy complicada, ahí con una rama cruzada en medio. Estas hierbas cruzadas, a ver si la conseguimos sacar. Carpa pequeñita, muy ajustado. Amarilla, muy viva. Tenía unas ramas por encima, estaba la carpa justo debajo. El primer lance se me ha quedado atrás y el segundo se lo he echado y se lo he corrido hacia adelante, y he visto que se ha tirado como loco, se ha quedado quieta, y justamente le dejas el segundo margen para poder clavar. Bien, porque la verdad es que también he tenido muchos rechaces, o sea que, como vengo diciendo, cada vez vale su dinero, ¿no? Así que nada, me parece que me quedan 300-400 metros y nada, y vemos a ver cómo sale. Aquí tenemos una. Hay que esperar porque está mirando hacia afuera. Vale, ahora. Seríamos el champion. En fin. Ay, Dios. Vamos ya, ni me lo pensaba. He fallado una ahí y me viene una por la izquierda.
Increíble. Increíble. Voy a apretar un poquito aquí para poder sacarla. Ahora recojo un poquito y ahora la aprieto. Repita muy gorda. Bueno, pues otra carpita que está ya mucho mejor, de mejor porte. Y pues nada, un lance que estaba echando a una, más lance, la he fallado y a la que he girado a la izquierda he visto que entraba, está paseando y la he echado y se la ha comido sin dudarlo. O sea, la mosca dentro. Bueno, vamos a soltarla. La verdad que la tarde está mejor que la mañana. Vamos a seguir el poquito que nos queda, que ya no queda nada. Y nada, y para casa. Bueno, pues ya hemos terminado la jornada, un día muy complicado, mucho viento, todo el día nublado, o sea, el agua encima verde, ha sido un día muy complicado, o sea, tampoco ha habido una mosca que digamos que ha sido con la que más picadas he tenido, porque cuando ha habido mucho viento tengo que utilizar moscas lastradas con ojos de cadena. Luego con las zonas más paradas pues he utilizado la pelusa, ya últimamente este tramo que está un poquito más resguardado la pelusa. Y básicamente hasta mejor lo que es la tarde que la mañana. Peces muy complicados, se nota que ya estamos metidos en octubre y claro, pues el metabolismo de los peces va a menos. Mucho rechazo. Luego he fallado mucho yo también a la hora de lanzar porque claro, con el viento que hace yo calculo 25 por lo menos kilómetros hora. Y luego va racheado, que cogerá más velocidad, o sea que es muy complicado. O sea, básicamente los peces han sido en playas, al resguardo, donde había puntas de piedra, pues justamente básicamente están ahí. O en playas bastante que estaban resguardadas del viento tan fuerte. Así que bueno, condiciones muy difíciles, pero bueno, con paciencia, andando muy despacito, pues se puede conseguir algún pez. Hemos sacado, ya he perdido la cuenta, pues unas 6, ok, tampoco gran cantidad estos días. Sacar uno ya vale su peso en oro, como digo. Entonces sacar 4, 5 o 6, pues bueno, pues un día bastante bueno para el día que pinta. Así que nada, intentaremos hacer alguna otra salida, que ya todo esto va a menos. Ya nos tocará en breve darle al lucio o otras especies más invernales. Y nada, pues espero que os guste el vídeo, muy diferente.
Y nada, pues para que veáis que hasta en un día malo, con paciencia, intentando hacer las cosas bien, pues se pueden tener buenos resultados. Pues un saludo a todos y gracias por seguir ahí. Nos vemos en el próximo vídeo.